Cuando son las 9:42, vamos con la anunciada entrevista del día. José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, tal día como hoy, de hace un año, el Partido Socialista de Euskadi obtenía el segundo mejor resultado en esas elecciones, pero a la postre suponía que Patxi López se iba a convertir en el próximo lehendakari. ¿Cómo recuerda estos últimos, o mejor dicho, cómo recuerda aquel día en concreto? Pues con muchísima emoción, ¿no? Además he estado viendo estos días que ha habido reportajes en televisión sobre la noche, y la verdad es que incluso en la cara se me notaba, ¿no? Con mucha emoción, con mucha responsabilidad también, y también con la determinación de que era nuestro momento, de que era la hora de los socialistas vascos. Y una vez que se despejó la incógnita, que hubo alguna que otra incógnita durante la noche electoral con el resultado definitivo, pues en fin, yo creo que se decantó rápidamente con aquellas palabras del actual lehendakari, de Patxi López, dando por hecho que iba a presentar su candidatura al lehendakari, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que es cierto, en esas elecciones obtuvo más votos y más escaños el Partido Nacionalista Vasco, creo que las caras de unos y otros en la noche electoral pues dejaban perfectamente en evidencia cuál era la sensación en uno y otro caso, en uno de alegría y de satisfacción, y en el otro probablemente de desconcierto, ¿no? En el que, por cierto, siguen estando todavía. Una curiosidad: los partidos nacionalistas daban por hecho, lo dijeron durante toda la campaña, que si el Partido Popular y el Partido Socialista sumaban 38 o más, el acuerdo entre ellos era más que claro y más que previsible. Usted, después de conocer el resultado, el minuto siguiente a confirmarse el resultado de esas elecciones, ¿estaba por hecho que llegarían a un acuerdo con los populares? Bueno, yo creo que había grandes posibilidades, como así fue en un principio, ¿no? Pero si usted recuerda, lo primero que hicimos nosotros fue dejar la iniciativa en manos de quien había obtenido más votos y más escaños en las elecciones, que fue el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Nosotros no hicimos ningún movimiento de tipo político hasta que el PNV terminó aquella primera ronda de tanteo para explorar sus posibilidades de alcanzar acuerdos, ¿no? Como corresponde en democracia, quien ha obtenido más escaños es quien en principio toma la iniciativa. Nosotros lo dejamos en manos del PNV y lo que quedó en evidencia es que fueron incapaces de sumar ningún apoyo más de sus 30 votos para garantizar la elección de su candidato, y por lo tanto, una vez que tuvimos esa evidencia, nosotros nos pusimos en marcha para hacer exactamente esa misma ronda, y nosotros sí obtuvimos el respaldo necesario, en este caso con el Partido Popular, después de una entrevista también que tuvimos con el Partido Nacionalista Vasco, en el que, en fin, nosotros le manifestamos que si nosotros teníamos los votos suficientes, como así parecía ya en aquel momento, para que Patxi López fuera lehendakari, no íbamos a renunciar evidentemente a la lehendakaricha, ¿no? El PNV mantuvo su criterio de que debía ser en cualquier caso un lehendakari nacionalista, cosa que nosotros no compartíamos, pensábamos que había llegado el momento del cambio, y a partir de ese momento, bueno, pues las relaciones quedaron ahí. Y probablemente, bueno, pues todavía no han salido de aquella situación de un cierto desconcierto que les produjo el resultado de las elecciones. Bueno, ha pasado un año. Si le parece, le voy a trasladar la imagen de la Euskadi real en opinión de las formaciones nacionalistas. Usted, imagino que no estará de acuerdo y me dará la suya, pero ahora mismo partidos como el PNV o como Euskal Alkartasuna, Aralar o alguna otra formación, Ezker Batua, destacan que el gobierno vasco es un gobierno sin rumbo, que no tiene un plan claro de gobierno, que no está sabiendo hacer frente a la crisis, que gobierna de cara a la galería, y que en ocasiones quien gobierna es el Partido Popular más que el Partido Socialista. Escuchamos las declaraciones. No. Ah, me toca a mí. Se lo he trasladado. Ah, bien, bueno, yo creo que son los latiguillos habituales que se usan como eslogan electoral, ¿no? Especialmente por el Partido Nacionalista Vasco. Lo que ocurre es que la realidad es muy tozuda, ¿no? En fin, un gobierno sin rumbo que ha presentado un calendario legislativo con más de 48 leyes, cosa que fue incapaz de hacer el anterior gobierno. Un gobierno sin rumbo que ha puesto en marcha más medidas contra la crisis que los últimos 10 años de los gobiernos de Ibarretxe. Y fíjense ustedes, si son consistentes, que Euskadi probablemente va a ser, ya ha sido, la primera comunidad autónoma de toda España, junto con Navarra, que ha salido ya, ha empezado a salir de la recesión. Luego no lo estaremos haciendo tan mal, no digo yo que todo sea mérito de este gobierno, pero en fin, algo tendremos que ver en esta situación, ¿no? Y sobre todo porque hemos hecho una gestión de gobierno preocupada de los problemas del día a día, de la vivienda, de la salud, de la educación, de la sanidad, del empleo, de las empresas, mientras que otros se dedican a reinventar permanentemente sus marcos identitarios. Pues muy bien, que se entretengan en estas cosas, ¿no? Lo está destacando más de una vez. Vamos a hablar enseguida del Partido Nacionalista Vasco también, pero ha destacado lo positivo, lo que cree, en su opinión, que el gobierno vasco ha hecho bien durante estos últimos meses. Pero, ¿y si tuviera que ser autocrítico? ¿Hay alguna cosa que reconoce que quizá
Después de haber visto cómo se ha ejecutado la cuestión en concreto, ¿se podía haber hecho de otra manera? Bueno, a mí siempre me gusta ser autocrítico, ¿no? Creo que es una medida, además de que es muy sana democráticamente, es casi de autoprotección, ¿no? Bueno, pues probablemente quizás tendríamos que haber sido más contundentes en algún momento a la hora de establecer algunas medidas. Quizás durante un primer momento estuvimos demasiado pendientes de cuáles eran las reacciones del Partido Nacionalista Vasco ante cada una de las medidas. Probablemente eso fue los 2 o 3 primeros meses, ¿no? Quizás no teníamos por qué haberlo hecho así. Es decir, nosotros tenemos un programa de gobierno que es nuestro programa electoral, algo que no entiende, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco, pero este es un gobierno monocolor del Partido Socialista y, por lo tanto, lo lógico, lo razonable y lo ético es que uno lleve adelante en su programa de gobierno lo que fue su programa electoral con el que se presentó a las elecciones, que es nuestro contrato, ¿no? Y en eso hemos estado, ¿no? Yo creo que hemos ido acelerando el ritmo, han pasado escasamente 10 meses, evidentemente quedan muchas cosas por hacer, porque nosotros hemos venido al gobierno no para darle la vuelta a todo este entramado gubernamental y a este país como un calcetín. No era nuestra intención, ni lo ha sido ni lo va a ser entrar como elefante en cacharrería. Había cosas que estaban bien y hay que conservar y mejorar, pero había cosas que estaban mal y había que reformar, ¿no? Ahora tenemos encima de la mesa un proyecto de reforma de las administraciones públicas, de ese entramado casi de telaraña que había de múltiples sociedades, entidades públicas de todo tipo. A veces no sabemos muy bien a qué se dedican y hay que racionalizar la administración y trabajar con más austeridad, ¿no? Porque creo que lo mejor que ha hecho este gobierno desde el minuto 1 es decir la verdad a la gente. Si había crisis, dijimos que había crisis. Si la situación estaba mal económicamente, dijimos que estaba mal. Es decir, justo lo contrario de lo que nos encontramos, donde el anterior gobierno negaba incluso que a Euskadi le llegara a afectar siquiera esta crisis. Bueno, pues 1 de marzo, una fecha parece que bastante idónea para echar un vistazo al Parlamento Vasco también y ver un poco cuál es la percepción, en este caso del portavoz del Partido Socialista, con respecto al resto de las formaciones. Defíname un poco la situación, la actitud que están mostrando las diferentes formaciones y la labor que están desarrollando. Empezamos por el Partido Popular. Bueno, yo creo que con el Partido Popular hemos tenido una relación hasta ahora bastante satisfactoria. Hemos cumplido básicamente los acuerdos básicos de ese acuerdo de bases para el cambio democrático. Es verdad que ha aparecido algún roce en 2 temas muy concretos, ¿no? Los modelos lingüísticos en la educación, por un lado, y el tema de las políticas activas de empleo, en concreto con el Instituto Lanbide, ¿no? Pero, en fin, cuando somos capaces de decir que hay 2 es porque el resto ha ido bien y porque estos están acotados, ¿no? ¿Aralar? Con Aralar la verdad es que, independientemente de que ellos tienen una actitud que puedo entender desde el punto de vista político, que es lanzan discursos permanentemente hacia ese mundo del nacionalismo radical, donde supongo que esperan tener un cierto caladero de votos, pero también es verdad que hemos sido capaces, y en el último pleno lo volvimos a visualizar, de alcanzar acuerdos en temas que se consideran de progreso. Yo creo que tenemos una cierta relación muy aceptable. Eusko Alkartasuna. Pues con Eusko Alkartasuna yo creo que también, ¿no? Es verdad además que la personalidad del parlamentario que ostenta la representación del señor Larrazábal, que es una persona con un criterio muy personal, bueno, pues y muy propio, pues ha hecho posible también en algunos temas concretos alcanzar acuerdos sin ningún prejuicio previo. Ezker Batua. Ezker Batua está en una situación un tanto extraña, ¿no? Porque están intentando desmarcarse de todo lo que ha sido su trayectoria política anterior, de esos últimos años de gobiernos con Ibarretxe, y a la vez trata de que no se le vea demasiado cercano a las tesis del Partido Socialista. Entonces se mantiene una especie de tierra de nadie un tanto extraña, ¿no? UPyD. Pues UPyD es un poco una incógnita, ¿no? Yo creo que tiene una excesiva tendencia a tratar de acaparar protagonismo mediático con medidas que pueden resultar un tanto llamativas, que tienen poco de sustancia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no podemos decir ni mucho menos que la relación haya sido mala. ¿Y cómo ve dejado en último lugar al Partido Nacionalista Vasco? Pues con el Partido Nacionalista Vasco se da una cierta situación de esquizofrenia, ¿no? Porque no parece que no coincide mucho el discurso absolutamente deslegitimador del gobierno que hacen habitualmente fuera del Parlamento los medios de comunicación o los blogs del señor Urkullu con lo que ha sido la trayectoria de acuerdos políticos en la Cámara, ¿no? El PNV se ha sumado a las tesis, a los acuerdos del Partido Socialista y del Partido Popular en bastantes ocasiones en la Cámara Vasca. Luego es verdad que aprovechan cualquier circunstancia para soltar el mismo latiguillo de siempre: este gobierno no hace nada, este gobierno no tiene liderazgo y tal. En fin, pero suena demasiado a eslogan. Yo creo que lo hacen incluso con poco convencimiento, pero yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de alcanzar grandes acuerdos todavía en esta legislatura. Bueno, sabe que el PNV ayer